Queremos hablar de un proyecto, bueno, ya no es proyecto de ley, es una ley sancionada por el Congreso. Se trata del registro de deudores alimentarios morosos. Hay bastante gente interesada sobre los alcances de esta normativa que fue sancionada ya por la Cámara de Diputados y remitida al Poder Ejecutivo. O sea que está a un pasito de convertirse en una ley aplicada en todo el país. La diputada Katia González, una de las que estuvo trabajando muy de cerca con este proyecto de ley, está acá con nosotros para contarnos los detalles. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias Rocío por la invitación, porque es importante amplificar este registro de deudores morosos. Mucha gente preocupada aparentemente, otra gente interesada en conocer, teniendo en cuenta una realidad interpelante. Hay mucha gente condenada a brindar asistencia alimenticia a sus hijos, sin embargo que no cumple o bicicletea. Claro. Está permanentemente bicicleteando y eso hace que obviamente no se priorice el interés superior del niño. Cuando vamos a ir a la entrevista, quiero que pongamos también en pantalla el Zócalo, el número de nuestro WhatsApp para que la gente envíe sus consultas sobre este proyecto de ley que es remitido al Poder Ejecutivo. Primero que nada, aclarar que se trata de una ley sancionada que va a obligar a varones y a mujeres, tanto a mujeres que tengan sentencia judicial y que deban pasar una prestación alimentaria, como a los padres, que son más del 90% de los casos realmente en los que se les pide una manutención por los chicos, porque en la mayor parte de los casos, diputadas, quedan con la madre, quedan los pequeños y son los padres los que deben pasar la manutención, al menos el mínimo que se exige legalmente, este 25%, para que ellos puedan seguir con su alimentación, aunque sea, porque realmente eso no cubre ni vestimenta, ni gastos escolares, ni absolutamente nada, porque es muy poco lo que la ley les obliga a pagar. Por otro lado, diputada, había una intención de diputados de también establecer trabas financieras a esto. Esto es lo que no prosperó finalmente y quedó la versión del Senado, y hubo bastante confusión con respecto a las publicaciones de varios medios. Así que para saber concretamente en dónde le van a generar problemas a estas personas que figuran en este registro. Sí, una de las cuestiones que nosotros intentamos hacer es que tenga una efectividad. Esa efectividad siempre se da cuando la ley tiene una sanción. Sí. Y establecimos inicialmente en el proyecto un catálogo de sanciones más amplia, entre ellas la prohibición de acceder a tarjetas de crédito, de presentarse a un cargo electivo, teniendo en cuenta esta imposibilidad de cumplir con sus hijos. Si vos no puedes cumplir con tus hijos, pues vas a poder cumplir con el país, ¿verdad? Sin embargo, sufrió un tijerazo, digamos, las sanciones en el Senado, y quedaron básicamente tres. Sí. Uno, para obtener permisos y licencias de conducir, tienen que acceder los funcionarios, en este caso de las municipalidades, antes de expedir ese carnet o antes de renovarlo, que es una vez al año, deben verificar si esta persona está en deuda alimentaria. Si está en deuda alimentaria, no se le da el carnet de conducir. Punto, por ejemplo, yo, Rocío Pereira, me voy a pedir mi permiso de conducir. Yo tengo que llevar un certificado que diga que yo tengo que pagar un tipo de prestación, o ellos directamente tienen que mirar en la base de datos y ver ese. O sea, no va a ser un problema mayormente burocrático para el resto de las personas. La idea no es burocratizar un proceso ni hacerlo caro tampoco, oneroso, que alguien que no esté tenga que estar pagando, por ejemplo, ¿verdad? Por el certificado. Esto va a ser online. El Poder Judicial es el encargado de mantener la plataforma, es una suerte de Inforcom público. Con el número de cédula se va a acceder y automáticamente va a figurar, no registra datos en el registro de deudores morosos alimentarios, y con eso ya se va a poder expedir. También otro es la notaría. Cualquier trámite que se realiza ante un notario y escribano público relacionado con la transferencia, compra-venta de vehículos o inmuebles, también el oficial de esa notaría está obligado a consultar a la REDAM. En un trámite, repito, expedito, gratuito, automático. Y por último, el oficial del registro civil, que al otro contrayente le debe informar si es que su cónyuge o futuro cónyuge, en este caso, está en la REDAM. Eso debe ser a viva voz, debe ser público, porque esta también es una manera de que uno sepa con quién está contrayendo matrimonio. O sea, llega al matrimonio civil y tiene que decir el oficial que está a cargo de la ceremonia: un momentito, acá ponerle es Katia González la que se va a casar. Katia González figura acá en esto, no le está pasando prestación alimentaria a sus hijos y es mi deber comunicar acá, dice la ley. Efectivamente, él, invocando la ley de REDAM, va a realizar esa aclaración pública. Pero se puede casar. Claro, o sea, se le va a contar a todo el mundo, es un escrache público, ¿verdad? Pero se puede casar. Algo así, pero también hay que decir, Rocío, que esto
no es un invento en el Paraguay. Sí. Esta ley está vigente teniendo en cuenta que el interés superior del niño debe dejar de ser una máxima teórica y se debe convertir en algo práctico. Buscar la sanción vía judicial penal lleva muchísimo tiempo. Este registro es dinámico, va a ser motorizado por el juez de la niñez y la adolescencia ante la denuncia de incumplimiento. Eso también hay que ser claro, no es que cualquiera va a poder ir a decir, ay, a mí no me pasan alimentos, inscríbanlo. Sino que se hace un trámite y es el juez penal de la niñez y la adolescencia el encargado de verificar que efectivamente esa persona esté incumpliendo. La gente dice, ¿cuántos meses? 0 meses. La gente no puede bicicletear con los derechos. No es que luego de 3 meses de incumplimiento se le va a incluir en la REDAN. El Código Civil establece que una persona entra en mora a las 24 horas del día del vencimiento de su obligación. Y eso está establecido normalmente en la sentencia o en el auto interlocutorio o en el acuerdo, que dice, bueno, tendrá que depositar del 1 al 5 de cada mes. Y ahora, además de todas las otras críticas que estaba leyendo, decían otros, esto va a ser otra vez una especie de Inforcom que te revisan y por eso no te dan trabajo. Sí, en realidad eso no es así, ¿verdad? Te repito, esto es una cosa totalmente válida en un país en donde se carga sobre los hombros de uno de los progenitores la crianza de los hijos. Esto es algo justo, no es la mirada del sujeto pasivo y que está alrededor del niño. Acá el protagonista de nuestros niños, ¿verdad? Y ningún empleador puede utilizar ninguna lista negra para no contratar. Eso sería un factor discriminatorio, ¿verdad? Pero nos obliga un poco a estar y a entender que una vez que uno engendra un hijo, tiene la responsabilidad de contenerlo y brindarle apoyo para su educación, para su alimentación, para su abrigo y para su salud. ¿Ese registro va a ser de acceso público, además de todas esas instituciones que mencionaba? Es de acceso público. O sea, va a estar una página web donde cualquiera puede entrar y mirar entonces si allí figura efectivamente, si ahí figura el nombre, ¿verdad? Está también una lista del contenido, va a tener el nombre y apellido completo del moroso, su domicilio, la cantidad de cuotas en mora, la fecha del registro, la cantidad de acreedores alimentarios, porque a veces la gente tiene varios hijos, entonces va a también figurar, ¿verdad?, con cuántos niños está en mora esa persona. ¿Saben ustedes si es que hay mujeres que han sido o que tienen una sentencia que están obligadas a pasar la prestación alimentaria? Es lo mínimo, pero hay lastimosamente una debilidad de nuestro sistema, es la falta de estadísticas, Rocío, y eso es lamentable. Nosotros hoy podemos decir de que esta ley va a servir a un número importante de niños, pero no tenemos el dato exacto porque el Poder Judicial no tiene contabilizado. Sí hay condenas, la respuesta es sí. Pocas, serían el 1% aproximadamente. Pocas mujeres condenadas, porque normalmente por la estructura social en la que vivimos es la mujer la que se hace cargo de los hijos, ¿verdad? Pero sí existen algunas condenas de mujeres y de cada 10 personas obligadas a prestar asistencia alimenticia a sus hijos, tenemos que alrededor de 6 no cumplen. O sea que estamos hablando de un alto nivel de incumplimiento, especialmente en el interior del país, en donde la cosa se torna color de hormiga, en donde realmente pesa sobre los hombros, repito, normalmente de la mujer. Por esto, en cierto sentido, esta ley también reivindica a la mujer, ¿verdad? A la mujer cabeza de familia, aquella madre soltera que tiene una persona que debe coadyuvar en la crianza de ese niño, pero que sencillamente decidió dejarla y decidió que solamente ella se tiene que hacer cargo de su hijo. La recomendación en los casos en los que hay una separación en la pareja es siempre iniciar la prestación alimentaria, aunque estén en buenos términos, ¿verdad? De modo a asegurar, porque el pago de esta prestación alimentaria corre desde el momento en que se inicia la demanda. Eso es lo que muchas mujeres desconocen también. Ellas piensan que corre desde el momento en que está la criatura y no, corre desde el momento en que inicia la demanda, y si es que esta persona no le pasó dinero antes, ella ya no tiene manera de reclamar esto. Sí, porque se presume, hay una presunción a favor del padre, digamos, de que al no haber reclamo, él está cumpliendo con la asistencia alimenticia. Y efectivamente, todas las demandas de asistencia alimentaria son de cumplimiento retroactivo. Desde el día que ingresa el expediente al Poder Judicial se computan los meses de mora. Tenemos una realidad interpelante que habla de una paternidad irresponsable en muchos de los casos, y nosotros tenemos que hacernos eco. Acá, repito, esto es simplemente una cuestión de justicia, es una cuestión de visibilización, y bueno, el que nada debe, nada teme, y tenemos que buscar
y entender cómo funciona esta lógica. Los derechos del niño son prevalentes, prevalentes ante cualquier otra circunstancia de la vida cotidiana de un ser humano. Y yo estoy obligada, porque ese niño tiene que comer todos los días. Y es muy importante todo lo que hace al entorno, y una ley no le puede obligar a un padre a darle cariño. La ley no puede obligarte a dar amor, pero sí puede obligarte a cumplir con lo mínimo de lo mínimo, que es contribuir con el sostenimiento económico. ¿Y disculpen que estoy atento a la entrevista? Sí. ¿Cómo va a ser la articulación de este registro una vez que una persona, un hombre, sus datos se han ingresado en este registro? Una vez que se pone al día, automáticamente se va a dar de baja ese dato. ¿Cuál es el fin, ese por un lado, y cuál es el fin directo de este registro? Más que nada, hacerle sentir algo a ese moroso de que su nombre figure en este registro, ¿o tiene un trasfondo, diputada? No, tu primera pregunta no es automática la baja. Tiene que ser vía juzgado, y el juzgado tiene que remitir un oficio en donde se constate efectivamente, así como ingresó vía juzgado, sale vía juzgado. Y acá no se trata de tener al sujeto obligado como centro de esto. Acá tenemos que, y yo repito, son los niños y adolescentes los que en un país que tiene unas asimetrías terribles, porque la pobreza en Paraguay tiene cara de niño y tiene cara de niña. De los 2 millones de pobres que hoy figuran en esa franja, 26,2% de la población, 1 millón son niños y niñas. 1 millón, gente. Y eso es inmoral. Entonces el objetivo es dar visibilidad, no a ese incumplidor, sino a ese niño que no tiene voz. Y nosotros debemos entender como sociedad que si no priorizamos nuestra infancia y nuestra adolescencia, estamos irremediablemente perdidos. Porque el capital humano que va a forjar a nuestra sociedad se acuña desde el nacimiento. A mí me gusta muchísimo una frase que dice que es la mano que mece la cuna. Somos nosotras las mujeres a quienes debemos educar que si tenemos un hijo, tenemos que abordar una paternidad responsable, sea del hombre o la mujer. Y no hablo tanto de la mujer porque normalmente, yo repito, el incumplimiento, así como la pobreza tiene rostro de niño, el incumplimiento tiene rostro de hombre. Diputada, una vez que estaban trabajando, redactando lo que iba a ser este proyecto, me imagino que se habrán informado también acerca de estos procesos tan largos de repente, y a veces no tanto, acerca de conseguir esa manutención, de que un juzgado pueda dictaminar o pueda dar una sentencia de cuánto va a ser mensualmente, de que se dé eso, porque hay muchas mujeres que apelan a la justicia para conseguir eso, pero el protocolo, el proceso, de repente la burocracia también de por medio hace que no se pueda llevar a cabo eso. Ahí también hay que tener en cuenta muchas cosas. Sí, totalmente, y eso ya lastimosamente excede la competencia legal, el hecho de que muchas instituciones no aborden este tema con celeridad. Nosotros estamos tratando de adecuar las herramientas normativas, lo hicimos con la ley de adopciones el año pasado, una ley de adopciones que duraba como 8 años más o menos en promedio. Hoy lo ajustamos a 18 meses, pero eso necesita motorizarse con un poder judicial y con todos unos organismos que den respuesta. Se hace la búsqueda para el mantenimiento del vínculo del niño o niña y automáticamente ya se decide si ese niño está o no está en estado de adoptabilidad y se le cobija en una familia. No es que pasa gran parte de su vida en una entidad o en una institución de abrigo, perdiendo, digamos, ese centro y ese foco que es el derecho del niño y de la niña a vivir en familia, y no el derecho de la familia a tener un niño, porque es un poco, esa es la lógica perversa que muchas veces funciona. Y en este tema también los jueces, los defensores que hoy forman parte del esquema de protección de la niñez deben entender que los procesos de asistencia alimenticia deben acelerarse. Esto pasa a consideración del Poder Ejecutivo. Diputada, ¿tiene un plazo de 12 días aproximadamente o 20 días el Ejecutivo para tomar una determinación? Para tomar una determinación tienes 30 días, ¿verdad? O sea que sí, es un plazo bastante largo. Nosotros entendemos de que no va a haber objeción. Nosotros trabajamos en una mesa con el Ministerio de la Infancia y la Adolescencia. Una vez que se promulgue, nosotros vamos a encarar como Frente Parlamentario una visita al Poder Judicial. Porque había inclusive gente de la institución que no sabía que el REDAN funcionaba ni que tenía que funcionar, ¿verdad? Entonces nosotros estamos hablando con los actores y vamos a ir a hablar con el presidente de la Corte y a decirle, miren, esto sancionó el Congreso y queremos operativizar y vamos a hacer el seguimiento para que prontamente esto tenga una operatividad pública. Y repito,
tengamos que entender y educarnos también, a lo mejor un poco forzadamente como sociedad, de lo que significa proteger a nuestros niños. Sí, disculpen el atrevimiento, yo sé que voy a romper un poco el esquema, pero estoy de acuerdo, diputada, con usted, que usted es mucho más linda que Gaby Wolchan y que Cintia Tarragó. Creo que estuve al tanto de todo lo que debatieron y hablaron en cámara baja. Me coronaron ustedes, yo no dije nada, así es que yo acá me siento una ley. De por ahí la diputada Celeste, igual en su vas a afán tener de que pasar defender... la prestación vos. Igual ningún problema, pero ningún problema, ¿verdad? Ahí está. Bueno, gracias, diputada. No, gracias a ustedes. Agradezco el espacio, fundamentalmente decirle a la gente que el Frente Parlamentario por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia es un espacio en donde estamos trabajando en aquello que se necesita, instalar políticas públicas para nuestros niños y adolescentes. Gracias, diputada Katia González.